Hace muchos años, cuando ella era más niña, empecé a tener traumas psicológicos. Podía que se me notaran o no, pero mi trauma psicológico fue generado por una persona. Y se preguntarán, ¿quién? Sí, mi trauma psicológico fue generado por mi papá, por mi padre. Poco entenderán qué nivel de trauma psicológico puede llegar una persona y cómo poder cambiar o tratar de cambiar esto. En su tiempo, mi papá fue muy violento, años atrás, años, pero... Y no entendía por qué él era así. Pasó el tiempo, la familia en sí sufrió violencia, BIF, para lo que entiende aquí en Chile. Significa violencia intrafamiliar. Y no y generada por él el que hacía la violencia. Y nosotros sufrimos como familia. La física, la mental o psicológica, económica, celos, la verbal, cualquiera que se puede nombrar dentro de la violencia. Más bien se lo generaban a mi mamá y nosotros repercutíamos porque éramos hijas. Bueno, la cosa que quiero, lo que quiero decir, que esto llevó años de maltrato hacia mi mamá. Con mi hermana muchas veces eh, le pedimos a mi mamá que lo denunciara. Lo hizo en su tiempo, pero no sé en qué mente quedaba que lo perdonaba. Nosotros tampoco entendíamos mucho de eso. Ah, claro que ahora que estamos grandes con mi hermana, o yo por lo menos puedo llegar a entender los motivos de ella de que lo perdonara. Lo que quiero decir de que con el tiempo mi mamá falleció y ella descansó de todo esto. Alcanzó a conocer a la gran parte de sus nietos, ya, porque digo a la gran parte de sus nietos, porque solo uno el que no alcanzó a conocer y el que más deseaba también, como abuela, no lo alcanzó a conocer, pero eh, estará protegiéndolo desde arriba, desde el cielo, lo estará cuidando. Lamento mucho de que mi mamá no lo conozca, porque también ella lo quería conocer, ¿ya? Pero se dio la trágica,
muerte y sorpresiva muerte de ella. Eh, Se fue, dejó un vacío, dejó una pena, pero hay que vivir con con los buenos recuerdos de ella. Pasamos, hemos pasado 6 cumpleaños solas, 6 cumpleaños de ella solas, 6 fiestas patrias, 6 navidades o 6 años nuevos sin ella. 6 años ya han pasado. 6 nietos alcanzó a conocer, de 7. Pero nosotros la recordamos como era ella. Los vecinos que conocieron a mi mamá la recuerdan muy contento, alegre, trabajadora de su familia, para sus nietos, para todos. Pero el punto no es ella, el punto es mi papá. ¿Quién fue el que generó mis traumas psicológicos? ¿Por qué? Como le decía antes, él fue una persona violenta. A los 2 años de que mi papá, o sea, de que mi mamá falleciera, él le dio un accidente vascular que lo dejó con la mitad del cuerpo eh, casi inmóvil. Que él, eh, bueno, y la familia tampoco lo esperaban. Bueno, en realidad ninguno de la familia esperaba de que después de 2 años del fallecimiento de mi mamá, él iba a sufrir un accidente vascular. Nadie estaba preparado. Como nadie estaba preparado para la muerte de mi mamá, nadie estaba preparado para el accidente vascular de mi papá. No supimos afrontar bien el tema, a pesar de como él fue con nosotras, siempre estuvimos ahí, presente en su vida, en su enfermedad. Ya me hice cargo yo, la persona al que él la que hizo más daño, me hice cargo de sus cuidados, que yo tampoco quería hacerlo. Ahí estaba un choque emocional, de parte de él como de parte mía. Ninguno quería estar con el otro, ni yo con mi papá, ni él conmigo. Pero no había otra opción. Si él se quería quedar en su casa y yo la de él, teníamos que tolerarnos, cosas que no estábamos dispuestos a hacer. Como nadie estaba dispuesto, ninguno de los dos, a hacerlo, mi salud mental se estaba deteriorando. Mucho. A los 6 meses después que mi papá le dio un accidente vascular, tomé la decisión de tratarme psicológicamente, porque ya me estaba haciendo notar que mi salud mental estaba en picada. Y mi familia también me lo estaba haciendo notar que mi salud mental estaba en picada.
Mi papá alcanzó a estar 4 años y 6 meses, no, más. Desde julio del 2021 a marzo del 2026. Y son 4 años, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. 8 meses. 4 o 8 meses tuvo con un accidente vascular, aparte de otras enfermedades más. Pero tampoco fue fácil. Fácil para mí, fácil para mi papá, ni para nadie. No fue fácil para nadie. Menos para él, que no quería estar ni conmigo, ni fácil para mí, que no quería estar con él tampoco. Aparte de su accidente cerebrovascular, tenía EPOC, diabetes, colesterol, hipertensión, EPOC y su accidente vascular. Todas esas enfermedades tenía, crónicas, producto el EPOC producto del cigarro, porque era fumador impedernido, compulsivo. Él no fumaba pocos cigarros, 2, 3, 10 cigarros. Él se fumaba 30, 40, 50 cigarros diarios. Diarios se fumaba. Días y noche. 40 cigarros o más dentro de 24 horas. Si es que no más, menos. Eh, ya no tomaba agua, tomaba bebida, que también fue uno de los gatillantes junto con el cigarro que le diera accidente vascular. Aparte de que su salud crónica, que era su diabetes, que no estaba controlada porque no quería, la hipertensión, que tampoco estaba controlada porque no quería, o sea, todas las enfermedades que tenía antes del accidente vascular, era porque él no quería cuidarse. Se dio que después, en julio del 2021, le dieron un accidente vascular, que le dejó paralizado con el lado derecho de su cuerpo y ser dependiente de una persona que no lo quería cuidar y que yo tampoco quería hacerlo. Tomé tratamiento psicológico en enero del 2022. De primera pasé por todas las emociones: angustia, sufrimiento, llanto. Habían días buenos y días malos. Pero sin la ayuda de mi tratamiento psicológico, no sé qué hubiese pasado conmigo. Pude aprender y entender y comprender muchas cosas dentro de estos 4 años y 8 meses que tuvo mi papá.
en vida. Muchas veces a mí me dijeron, Tania, perdónalo. Yo no quería hacerlo. Dentro de los 6 últimos meses, mi papá cayó gravemente al hospital de nuevo, por segunda vez. Porque la primera vez que cayó al hospital fue porque le había dado su accidente vascular. Y justo cayó como en pandemia, 2021. Y en ese momento no se podía ir a visitar a ningún paciente. Me dio la tranquilidad en ese momento cuando cayó por primera vez con su accidente vascular, me dio la tranquilidad de no irlo a visitar. Y tampoco me importó de hacerlo. Lo que a mí en ese momento me importaba era mi salud física, mi salud mental y mi estabilidad emocional. Cuando cayó con su segunda hospitalización fue porque se insertó un objeto de vidrio en el pie. Se le puso feo el pie, se le gangrenó y el trauma más grande que sufrió por segunda vez fue por la amputación de la mitad de su pie, que fue en octubre del 2025. A las 2 semanas después de esa amputación, 3 semanas después o el mes después, le cortaron del mismo lado de la pierna más arriba. Ya tenía el corte aquí en el pie y después le subieron más arriba de la misma pierna. 2 veces le cortaron en el mismo lado de la pierna. 2 veces. Y le dieron el alta. Ahí yo comprendí y entendí de lo que yo estaba sintiendo hacia él era pura tontería, puro orgullo de parte mía, que al final no conllevaba a nada, a más peleas con él. Ahí recién vine a entender de que seguir peleando con él y de seguir sintiendo de no querer cuidarlo, ya había pasado a segundo plano. Ahí entendí de que había que empezar a tener otro tipo de cuidados y aprender de que él necesitaba de alguien y no de una persona que no lo quisiese. Él necesitaba una persona que estuviese con él y que aprendiera a quererlo. Ahí recién comprendí que mi papá me necesitaba. Estuve para él, lo empecé a entender, de a poco empecé a comprenderlo, de a poco empecé a entender de lo que yo estaba sintiendo por él, no era bueno y que yo tenía que cambiar mi pensamiento hacia él. Lo empecé de a poco a perdonar, lo empecé de a poco a querer, porque esto no se da de un día para otro, esto se da progresivo, de a poco. Le dieron el acta a mediados de noviembre. Salimos, paseamos, eh, hicimos, no mucho, pero hicimos cosas que él le gustaría hacer. Salir, pasear,
compartir con su familia y todas esas cosas. En enero del 2026 volvió a caer hospitalizado por una tercera hospitalización. Y ya no iba por otra cosa, sino que iba por un corte de dedo del pie izquierdo. Me lo dieron de alta al otro día, sin su dedito gordito del pie del lado izquierdo. Pasó, pasó un mes y en febrero volvió a caer al hospital. ¿Por qué? Porque se le empezó a enfermar este dedito del pie. Y para que no siguiera enfermándose con los otros deditos, le cortaron todos los deditos que quedaban del pie izquierdo. Y quedó sin dedito en el pie izquierdo. Y ahí vamos con una cuarta hospitalización en febrero. En marzo volvió a caer con su última hospitalización. ¿Por qué digo la última hospitalización? Porque esa hospitalización fue la gatillante a que nos dijeran que estaba desahuciado, que ya no iba a resistir más operaciones, que ya no tenía esperanza de vida y de que le quedaban horas como días. Él cayó un 7 de marzo con un coma diabético. Lo estabilizaron, pero su coma diabético se estabilizó. Su conciencia no. Había perdido el conocimiento y no se pudo lograr a que recuperara eso. A los 5 días después de ese coma diabético, mi papá fallece. Un 12 de marzo del 2026. Llevaremos un mes, alrededor de un mes, en duelo con mi familia, más o menos. ¿Qué saco con todo? ¿Qué enseñanza saco con todo esto? De que no hay que eh, seguir con los rencores, con los malos pensamientos, con las personas postradas. Solo hay que empezar a quererlos, porque eso necesita, que las personas postradas estén al lado de ellos, los quieran, los cuiden y los protejan. Pero hay personas con mala intención que son de afuera. Y dentro de estos 4 años busqué muchas veces ayuda por el CEFAM y no me la dieron. No me brindaron esa ayuda que yo necesitaba.
No voy a nombrar el CEFAM en el cual pertenecemos, porque no es necesario. Pero sí, digo que a veces que la salud pública no es que sea mala, puede ser mejor, mucho mejor como está ahora. Pero, ¿quiénes hacen la salud pública? Son sus trabajadores. Y no todo no echemos todos los trabajadores del sistema de salud pública que sean buenos. Algunos son malos. Me refiero a malos de que no hacen su pega bien. Y por culpa de ellos no tenemos una buena salud pública. Y las listas de espera son largas, largas, infinitas, que hay que esperar muchos años, días, semanas, meses, años para que le hagan algo. Para esperar una operación, esperar a esto, esperar a esto otro, lo que sea. Y las personas fallecen esperando. Es como una bola. Como digo, no toda la gente es- hace mal su pega, sí, la pega la hace bien. Pero ese otro poco por ciento es que la salud pública sea mala. Yo me quedo con un buen recuerdo de mi papá, y lo di todo, lo humanamente posible hacia él. Yo igual tuve harto inconveniente con la familia, ¿ya? No voy a decir qué tipo de familia, pero sabrán a quién va dirigido esto. Pero yo me quedo tranquila, me siento bien, me siento conforme. Y si la otra gente no se da cuenta de eso, allá ella. Lo único que puedo decir es que quieran a sus padres, porque cuando no están, se van a, se necesitarán y se echan de menos. Se echan de menos sus actividades. Yo por lo menos hasta el momento echo de menos. Lo que yo echo de menos en este momento era la rutina que yo hacía a mi papá. De levantarlo, de darle desayuno, de cambiarle ropa, todos los días la ropa de cama. Todo eso echo de menos. Pero con el tiempo se pasa. Y queda con los buenos recuerdos, los pocos buenos recuerdos que uno tiene. Y que hay que mirar y que entender por qué las cosas pasan. De primera yo no quería saber nada. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué esto? ¿Por qué esto otro? Pero después con el tiempo entendí de que eh, era mi momento y, y era necesario. Y que sí tenía que hacerlo yo, porque si no, no lo iba a entender. Eso. A lo mejor el video es muy largo. Y yo con el otro video que voy a mostrar, sentí todo eso.